Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el Evangelio que hemos leído se nos ha dicho, Jesucristo mismo, Dios, nos ha dicho nuestra vocación, lo que tú y yo somos, y ha puesto varios ejemplos. Primero, somos la sal del mundo. Los hispanos especialmente sabemos muy bien lo que la sal es, ¿verdad? Porque pues lo usamos para la cocina. Somos la sal del mundo porque le damos al mundo sabor. Imagínense, una comida sin sabor, pues no sabe bien. El mundo es bueno, pero sin los cristianos no tiene sabor. El Señor nos ha dicho que somos la luz del mundo. La luz brilla en las tinieblas, está hecha para iluminar, no para que la escondamos debajo de la cama o debajo de una olla, sino para ponerla en lo alto, para que alumbre. Esas luces que ustedes ven ahí no están debajo de las bancas, están en el techo donde pueda alumbrar a todos. Eso somos tú y yo, luz para otros. Y finalmente nos pone el ejemplo de una casa construida en lo alto, dice, ¿no? ¿Para qué? Para servir de ejemplo a las otras casas. De ejemplo, construida en la roca, en lo alto. Eso es lo que tú y yo somos. Y eso es lo que la Iglesia Católica ha intentado ser. Evidentemente, a lo largo de su historia, 2000 años, ha habido individuos, personas que no han llegado a ese llamado, que no han cumplido ese llamado de Cristo, que han fallado. Y muchas veces nosotros también fallamos. Pero nunca, diría yo, nunca en la historia de la Iglesia, como en los últimos 50 años, la Iglesia ha renunciado tanto o ha dejado de lado tanto este llamado. El llamado de ser luz para las naciones, de ser sal de la tierra, de ser esa ciudad construida en lo alto. Esta es nuestra misión. Nosotros los cristianos no somos uno en medio de mucha gente nada más, sino que somos llamados a ser luz para otros, ¿eh? Luz para nuestros vecinos, luz para nuestra familia, para nuestros amigos que no creen en Cristo. Desafortunadamente, y esto es importante que lo sepan, yo estoy convencido de que esto hay que decirlo, no hay que callarse. Hay algunas personas que quizás criticarán que yo diga estas cosas en el púlpito, ¿no? Y dirían: no le digas eso a la gente, se escandalizará, la gente no sabe de esto, háblale de cosas positivas, de cosas buenas. Yo quisiera hablarles de cosas buenas. El Evangelio es lo que es eso, una cosa buena, es la buena noticia. Pero precisamente porque es buena noticia hay que hablar las cosas que están opacando esta buena noticia, que no permiten que esta buena noticia llegue a los oídos del mundo. Y uno de los impedimentos que no permite que esta buena noticia de Jesucristo llegue al mundo, pues es muchas veces la cobardía de nuestros líderes, que en los últimos 50 años han caído en la terrible tentación de renunciar a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a ser la ciudad construida en lo alto, y se han querido conformar con ser simplemente una luz entre muchos. Y han dicho: el mundo no está en tinieblas, el mundo es bueno, el mundo tiene luces. Seamos nosotros una luz más, una voz más dentro del mundo. Hay varias religiones, nosotros somos una más, aportamos algo positivo y cada religión aporta algo positivo y así construimos un mundo mejor. Suena bien, ¿verdad? Pero es mentira. Seamos, se nos ha dicho, una voz más en este mundo. Eso es mentira. Y aunque parezca muy bonito, viene del maligno. Porque solamente el maligno quiere acabar con la singularidad y la universalidad del mensaje de Cristo, el querigma, el mensaje de la Iglesia, que no es tolerancia, que no es llevarse bien con los vecinos. El mensaje del Evangelio es muy claro: anunciar a Cristo. Y por eso San Pablo
en la segunda lectura que hemos leído, tan hermosa, San Pablo es un enamorado de Cristo, es un loco por Cristo. Y cuando habla de Cristo, cuando pronuncia su nombre, se emociona, se puede ver en sus cartas. Y él dice, yo vine a ti, le dice a la comunidad, ¿verdad?, a la cual está escribiendo, de Corintio. Yo vine a ti no con una sabiduría humana, no con palabras bonitas, aunque San Pablo escribe muy bien, parecía que no hablaba muy bien. Muchos se quejaban, oye, tú escribes muy fuerte, muy bonito, pero cuando te vemos frente a frente, no hablas bien. Entonces él decía, yo no vine a ustedes con una sabiduría humana, sino vine con el poder de Dios. Y no me preocupé de hablar otra cosa entre ustedes, sino a Cristo crucificado, que diría él en otra carta, sabiduría de Dios. Yo no vine a hablarles a ustedes de filosofía, de los griegos, de ideas, de cosas buenas que han dicho los poetas griegos o romanos. Mi única sabiduría, y San Pablo, fue predicar a Jesucristo, pero no cualquier Jesucristo, Jesucristo crucificado. Y nosotros, nuestros líderes, pareciera que nos hemos olvidado de esto. ¿Por qué lo digo? Hace unos días me enteré de una noticia muy triste. El Vaticano, el Santo Padre, ha mandado unas preguntas a diferentes iglesias del mundo, todas las iglesias del mundo, los obispos, etcétera, instituciones católicas, centrándose en la familia, porque en octubre va a haber un sínodo. Un sínodo es una reunión de obispos que se reúnen a discutir un tema concreto. Y va a haber una reunión en octubre para discutir el tema de la familia. Y el Papa tiene una preocupación muy importante y muy grave, que es esta. ¿Cómo podemos hablar a la familia? Las familias están siendo atacadas en el mundo de hoy. Se están desintegrando, divorcio, etcétera. Y como Iglesia Católica, ¿qué podemos hacer por la familia? Entonces ha mandado estas preguntas un poquito viendo cuál es la situación de nuestras familias en el mundo entero. Y hay graves problemas, no solamente en Europa, sino en todas partes, con las familias católicas. No hablamos de las familias ateas o que no creen en Dios, sino católicas. Y los obispos de Alemania, que no son los únicos, los obispos de Estados Unidos también, pero hasta ahora son los alemanes los que lo han hecho público de esa manera. Le han dicho al Santo Padre en este cuestionario, Santo Padre, hay muchos problemas en las familias. Y nos hemos encontrado con la realidad de que la doctrina católica aparece poco realista en conformidad a la realidad en la que viven nuestras familias. Ejemplo, la Iglesia Católica dice que el matrimonio es, y enseña que el matrimonio es para toda la vida, hombre y mujer para toda la vida. Pero en la práctica, el 50-60% de nuestras parejas, de nuestras familias, no están casadas por la Iglesia. El 50-60% han experimentado el divorcio, se han separado y ahora viven con otras parejas, no pueden casarse por la Iglesia y no pueden recibir comunión. Esto está mal. Es una crueldad. Por lo tanto, Santo Padre, creemos que a lo mejor tendríamos que pensar el cambiar nuestra posición y el decir que de ahora en adelante, por lo menos una mujer y un hombre que se quieran separar, podrán separarse y quizás casarse otra vez por la Iglesia, tener una segunda oportunidad. ¿Por qué no le damos una segunda oportunidad a estas personas que son buenas, y esto es verdad, y que vienen a la Iglesia porque no pueden comulgar, se ven privadas de la comunión, solamente porque cometieron el error de casarse con una persona que al final resultó mala? ¿Por qué no darles otra oportunidad? Otra pregunta que había en este survey que mandó el Vaticano es acerca de los anticonceptivos. Amigos, la Iglesia desde siempre, especialmente con la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, en el año 68, prohibió el uso de anticonceptivos. Estamos hablando de temas de familia. Pero el 90%, 85% de los católicos, de las parejas católicas, usan anticonceptivos.
Entonces los obispos de Alemania dicen, aquí hay un problema. La Iglesia Católica no está hablando a la gente. No estamos hablando, no estamos llegando a la gente. Unos predicamos una cosa y la gente hace otra cosa. La gente no va a cambiar, cambiemos nosotros. Esto es fuente de tristeza para una persona que cree en Cristo. Ustedes dirán, pero padre, ¿por qué? Quizás dirán ustedes en este momento en su corazón, pero padre, ¿no tiene razón? ¿No sería mejor eso? Y yo te diría, sí, probablemente sí. Yo me gustaría cambiar muchas cosas en la iglesia, pero tengo una noticia para ti. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Yo tengo un montón de ideas, pero no es mi iglesia. Hay que preguntarle al que creó la iglesia, al que fundó la iglesia, que no es un tonto ni un idiota, sino que es el Dios que lo ha creado todo y cuya sabiduría no se puede comparar con la sabiduría de ningún ser humano, por más listo, por más inteligente que sea. Se llama Jesucristo crucificado, del cual San Pablo hablaba en el Evangelio, con esa pasión de los santos, ¿no? No vine a ustedes con sabidurías humanas, sino con el poder de Cristo, que es la cruz. Sabiduría, estupidez para los griegos, escándalo para los judíos, pero para los que creemos en Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nos hemos olvidado de esto. Y por eso, movidos por una compasión humana, por simplemente ideas humanas, queremos cambiar lo que Cristo ha establecido. Y Cristo ha establecido algo muy claro, que no se puede negar, no lo puede negar ni uno, ni 30 papas, ni 1000 obispos. Ninguno tiene la autoridad para negar lo que el jefe ya ha definido, Cristo. Y Él ha dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se convertirán en una sola carne. Y de manera que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Son palabras de Cristo. Y el Evangelio es claro. Bajo ningún motivo se le está permitido a un hombre abandonar a su mujer, como había pasado en el Antiguo Testamento, cuando Moisés permitió a los judíos separarse de su mujer y darle un acta de divorcio. Jesucristo le dijo, eso lo hizo Moisés porque ustedes son duros de corazón. Pero en el principio no era así. Hoy nos encontramos con una difícil situación, pero en vez de cambiar nuestra doctrina, que no viene de nosotros sino de Cristo, lo que tenemos es cambiar la situación. Nosotros somos luz del mundo. ¿Qué pasa si una luz se prende en medio de un salón de ciegos o de un salón de personas que son sensibles a la luz? ¿La solución es apagar la luz? No. La solución es curar al ciego, hacerlo ver. Curar al que es sensible a la luz, con cariño, ponerle algo en la vista para que no le moleste tanto y poco a poco irle develando la vista para que vea la luz. No apagar la luz, no quitar la ciudad construida en la montaña, porque se ve muy arrogante esa ciudad, se ve muy lejana, se ve muy lejos del pueblo. Vamos a traerla a la ciudad, está muy alto. La sal, quitémosle el sabor. No, seamos como los demás, como el mundo. Esta es la tentación. Tentación tan grave, tan fuerte, que inclusive obispos se sienten tentados a hacerlo. Triste, ¿eh? Esto es motivo de una tristeza muy grande. La misa, la Eucaristía, el domingo son motivos de alegría y Cristo vence al final. Pero es triste cuando el Padre, en vez de darle comida a los hijos, decide un buen día darle veneno. Dice el Señor Jesús, ¿qué padre
que en vez de darle a su hijo un huevo le da un escorpión, o en vez de darle un pan le da una serpiente. Ningún padre hace eso. En la Iglesia Católica lo hemos hecho por 50 años. Hemos negado a la gente la posibilidad de conocer la verdad. Y 50 años después nadie cree, porque nunca han escuchado desde el púlpito predicar la verdad. Pero mi obligación para ustedes, como sacerdote, no es decirle lo que ustedes quieren escuchar, ni hacerle la vida más fácil, sino animarlos a vivir una vida heroica en Cristo Jesús, que nos prometió no una vida fácil, sino una vida de cruz. Padre, pero es muy difícil encontrar a una persona que ha sido engañada por su marido, el marido la ha abandonado, se ha ido con otra mujer y ella se ha quedado sola por 3, 5, 6, 10 años. Finalmente encuentra un hombre bueno, un hombre que la quiere de verdad y la respeta. ¿No es justo darle una nueva oportunidad? ¿No tiene derecho esa persona a rehacer su vida? Y yo te respondo con una respuesta muy concreta. Humanamente tienes toda la razón, pero el pensamiento de Dios es diferente. Humanamente yo no hubiera mandado al Hijo de Dios a morir en la cruz. No se me hubiera ocurrido, jamás se me hubiera pasado por la mente que la salvación de los hombres hubiera podido venir por la muerte del Hijo de Dios, inocente. Se le ocurrió a Dios. ¿Cruel? ¿Malo? ¿Mal padre porque envió a su Hijo a morir a la cruz? Él lo envió, a Jesús no lo mataron como un accidente. Predicó y le cayó mal a alguna gente y lo mataron y su padre lloró en el cielo diciendo, yo no quería esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No. El Padre envió a su Hijo a la muerte. Preparó la muerte de su Hijo para la salvación del ser humano. ¿Fue malo Dios? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dice la Biblia, como dista el cielo de la tierra, así distan mis pensamientos de tus pensamientos. Es difícil de entender, pero Dios quiere que vivamos una vida plena. Y en este mundo es muy difícil.